la clase. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar el tema, bueno, a continuar, mejor dicho, el tema de las derivadas parciales que estamos estudiando en la sección 12.3. Antes de iniciar con algún ejercicio de los que pienso hacer, no sé si tienen alguna duda con la que yo les Yo podría... sí, Inge. ¿Cuál? ¿Será que puede resolver el ejercicio número 20? El ejercicio número 20. Vamos a ver. Ese S20 es el que dice tangente inversa de X, Y, Z, W. Sí, eso. Ese, bueno. Ahorita vamos entonces. Ahorita vamos. Entonces, lo voy a copiar. Ejercicio número 20. Nos da la función U igual a tangente inversa de X, Y, Z, W. Y nos pide que encontremos la derivada parcial de U con respecto a W. S. Ok, entonces, como vamos a derivar la parcial de U con respecto a W, lo primero que nosotros nos tenemos que acordar es que el teorema de tangente inversa de U, lo voy a poner aquí, la derivada de la tangente inversa de U, que ustedes ya lo manejan, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, o sea, por la derivada de U. Entonces aquí sería 1 sobre 1 más el argumento, que en mi caso es X, Y, Z, W, al cuadrado, dice ya el teorema de derivada de la tangente inversa. Y esto multiplicado por la derivada del argumento. Entonces, como estamos derivando con respecto a W, la constante X, Y, Z se copia y se multiplica por la derivada de W, que es 1. Y por tanto, entonces, podemos concluir que la derivada de U con respecto a W es 1 por XYZ sobre 1 más XYZW al cuadrado. En este caso, nosotros no podemos hacer ninguna cancelación acá porque hay una suma y la suma no permite cancelar. Significaría entonces que la respuesta es esa. Así que, como pueden ver, no es un problema tan complicado. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Dije, ¿Sí? para verificar con el ejercicio 21. Ajá, está bien. Ahorita lo escribimos. Vamos a ver el ejercicio 21. Ok. Vamos a ver, yo creo que cabe por acá. El 21 nos da la función f de x, y, z y nos da la función 4x, y, z. A ver, voy a borrar un poquito aquí. Al menos esto. Entonces dice f de x, y, z es igual a 4x, y, z más el logaritmo natural de 2x, y, z. 2x, y, z. Y lo que nos pide que calculemos es f sub 3 de x, y, z. Ok. En primer lugar, nosotros tenemos que tener bien claro qué nos están pidiendo al decirnos f sub 3. Recordemos que este es otro operador diferente a la d mayúscula o a la d de Jacobi. Entonces, en este caso nos están pidiendo la derivada parcial de la función con respecto a la tercera variable. Y esa tercera variable, pues, es la variable z. Entonces, vamos a derivar con respecto a z. Entonces, a ver si me ayudan ustedes.
Solo que vamos a ir paso a paso, ¿verdad? No lo vamos a hacer de un solo. ¿Cuál es la derivada de 4xyz? Con respecto 4xy. 4xy. correcto, 4xy, dado que esa es una constante y se copia, y la derivada de z es 1. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de 2xyz? 1 sobre 2xyz por 2xy. Correcto, por 2xy. Eso es así porque el teorema del logaritmo natural dice 1 sobre el argumento. Así que el argumento solo lo copiamos por la derivada del argumento, y como estamos derivando con respecto a z, la constante 2xy se copia y se deriva la z, que es 1, entonces por eso nos queda así. Ahora bien, en este caso, sí podemos, la respuesta, ¿verdad? La podemos simplificar. Entonces, si vamos a, como es un término aparte, entonces acá, como esto es un solo término, ese sí se puede simplificar. Entonces, 2 se cancela con 2, x se cancela con x, y y se cancela con y, de tal manera que nos queda 1 sobre z nada más. Y esta sería la solución al ejercicio número 21. Eso es. ¿Están claros los dos? Sí. Sí. Bueno, entonces en el tema de hoy vamos a seguir con lo mismo, solo que el agregado que tiene es que ya no nos van a pedir que calculemos nada más una derivada, sino que nos van a pedir que calculemos 2 derivadas y hasta la tercera derivada. O sea que ahora el problema va a decir, dada la función tal, calcule la segunda derivada. Dada la función tal, calcule la tercera derivada. Entonces vamos a ver ejercicios de ese tipo. No tiene título en el libro o subtítulo en el libro, pero si le quisieran poner a usted ahí para que hagan la distinción entre lo que vimos ayer y lo que vimos hoy, le pueden poner un nombre parecido al que tenía cálculo 1, ¿verdad? En este caso le pueden poner derivadas parciales de orden superior. Ese nombre pueden utilizar. Derivadas parciales de orden superior. Cuando el título ese que les digo que le pongan dice de orden superior, se refiere a derivadas que van a tener, que van a ser más allá de la primera, como la segunda o la tercera. Entonces, quisiera mostrarles aquí el libro. Esos ejercicios son como, por ejemplo, estos del 29 al 38 y también estos del 40 hasta casi como el 47, más o menos, por ahí. Entonces, voy a tomar uno de estos. No se trata de que sea tan complicado. Bueno, mejor voy a hacer, sí, de estos, porque de esto les voy a dejar también de tarea. Voy a elegir el ejercicio, digamos, el número, hagamos el número 29 si quieren. El número 29. Solo que, si ustedes leen la instrucción en ese 29, hay 3 incisos. Yo solo voy a hacer nada más uno de los incisos porque es demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces la función dice f de xy es igual a x al cuadrado sobre y menos y sobre x al cuadrado. Como ustedes pueden ver ahí la lista para abajo y que sigue, ¿verdad? Acá a la par, al otro lado, no todos los problemas son iguales, sino que ahí hay que saber qué hacer dependiendo la situación. De los 4 incisos que están acá, uno dice d sub 1, 1, el otro dice d sub 2, 2, el otro dice d sub 1, 2 y el último dice d sub 2, 1. Digamos que yo voy a empezar yo voy a hacer el d sub 1, 2. Ese voy a plantear. Entonces, aquí dice calcule d sub 1, 2. Ok, entonces voy a cerrar esto para que veamos acá. Entonces, ¿cómo sé yo que este ejercicio
es una derivada de orden superior? Bueno, porque la derivada parcial está con dos subíndices, ¿ve? Y lo que significan los dos subíndices es que hay que calcular dos derivadas. El hecho de que hayan dos números son dos derivadas. Ahora, el número en sí es el que me identifica con respecto a quién voy a derivar. Por ejemplo, en ese caso de la D, la derivación se hace de izquierda a derecha. Eso significa que primero derivo con respecto a X y luego derivo con respecto a Y. Porque así vienen escritos los números. Esos números yo no los puedo alterar, porque esa es la orden o la instrucción que el problema me da. Si aquí, repito, aquí la primera derivada es con respecto a X y la segunda derivada es con respecto a Y. Si el problema viniera escrito como viene otro de los incisos ahí en el libro y dijera D sub 2, 1, sigo calculando dos derivadas parciales, o sea, tengo que llegar hasta la segunda derivada parcial, solo que ahora en un orden diferente, porque la primera derivada se calcularía con respecto a Y la segunda derivada se calcularía con respecto a X. También no sé si vieron los otros incisos, que también dice D sub 2, 2. Eso significa, calcule la primera derivada con respecto a y luego calcule la segunda siempre con respecto a Y. Y el último, la última posibilidad aquí es que me dijera D sub 1, 1, significa la primera con respecto a X y la segunda con respecto a Y. Entonces, estos subíndices no son modificables, porque esa más bien es la orden que nos da la instrucción de lo que tenemos que hacer. Les decía que íbamos a hacer D sub 1, 2. Bueno, entonces, vengamos acá. No voy a poner los dos subíndices al mismo tiempo porque si yo pongo los dos subíndices, estoy diciendo que ya voy a calcular la segunda derivada parcial. Y ustedes saben que en orden, primero se tiene que calcular la primera derivada parcial y después de la primera derivada se calcula la segunda derivada. Entonces ahorita solo voy a poner el primer subíndice, el 1, D sub 1. Entonces, como D sub 1 se refiere a que vamos a derivar con respecto a X, yo quisiera que me dijeran, según ustedes, cuál es la derivada de esta expresión con respecto a X. Vamos a ver si la logran hacer. La derivada de esta expresión, de este primer término con respecto a X. La derivada de X al cuadrado sobre Y con respecto a X. Ahí es el cociente, ¿verdad? ¿O Correcto, es con la regla del cociente. De hecho, yo lo voy a ir haciendo aquí con ustedes. Como es con la regla del cociente, porque esto es una fracción, entonces yo tengo que acordarme de la regla del cociente que decía así: el denominador por la derivada del numerador. Y como estamos derivando con respecto a X, el resultado es 2X menos, a ver, repito, denominador por la derivada del numerador menos numerador por la derivada del denominador. Ahora, ¿cuánto es la derivada de Y? 1? 0. La respuesta es 0. Entre las dos opciones que me dieron ahí, de 1 y 0, la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a X. Entonces, como estoy derivando con respecto a X, la Y es una constante y la derivada de una constante es 0. Y todo esto entre el denominador al cuadrado. Al simplificar, esta expresión se hace 0 y nos queda aquí Y por 2X, nos queda 2XY. Todo esto dividido entre Y al cuadrado. Y acá pues todos vemos claro que puedo simplificar esta Y con esta y me queda entonces 2X sobre Y. Esa sería entonces la derivada del primer término con respecto a X. 2X sobre Y.
Ahora, si alguno de ustedes está diciendo, híjole, hay que repasar eso de la regla del cociente, y a día no hacía eso, no miraba eso, entonces le tengo una buena noticia, al menos en este ejercicio. La expresión o el término x al cuadrado sobre y no precisamente se tiene que derivar por medio de la regla del cociente. Uno puede reescribir esta expresión subiendo el denominador y aplicándole sencillamente la regla de la potencia para ahorrarse todo este gran procedimiento. Solo son opciones, ¿verdad? Si a usted le gusta esto y se siente en confianza con esto, pues así hágalo. Yo voy a dar otra opción. La otra opción es que podemos llevarnos la y para arriba. Solo quiero hacer una observación. Como yo estoy derivando con respecto a x, entonces me voy a llevar a la y para arriba, pero al llevarme la y para arriba, como es una constante la y, porque la derivada es con respecto a x, entonces la y la voy a poner como coeficiente. O sea que la voy a subir y la voy a poner al lado izquierdo de la x al cuadrado. Ahora, si estuviera derivando con respecto a y, entonces subiría la y, pero la pondría al lado derecho, es decir, al lado de la variable. Porque recuerden que normalmente la nomenclatura que usamos es que la expresión de la izquierda es la constante, o sea, el coeficiente, y la expresión de la derecha es la variable. Entonces, voy a subir esta y me va a quedar así. Y a la menos 1, x al cuadrado. La subí. Y a la menos 1, x al cuadrado. Y ahora vamos entonces a derivar con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1, x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1, x al cuadrado? Menos 2x. Ok, menos le oí, pero en realidad ese menos no lo puedo sacar de ningún lado. La constante y a la menos 1 la copio porque es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque acuérdense que estoy derivando con respecto a x. Entonces la constante la copio y la multiplico por la derivada de x al cuadrado, que es simplemente 2x. 2x. Ahora, como yo no pretendo trabajar con expresiones con exponente negativo, el 2x lo copio y me llevo la y para abajo para que su exponente se vuelva positivo. Y como ustedes pueden hacer la comparación acá, en ambos casos da lo mismo. Solo que yo al menos, ahí aquí hablo a título personal, lo siento mucho más fácil hacerlo así que hacerlo con la regla del cociente. Pero también estoy claro que esta forma es bastante segura, pues. Entonces, ahí la que usted prefiera. Pero ahí está hecho de las dos maneras, la derivada del primer término. Sigamos. Ahora menos. Recordemos que estamos siempre derivando con respecto a x. Entonces, vamos a derivar y sobre x al cuadrado con respecto a x. Sea que lo haga por la regla del cociente o por esta otra regla, ayúdeme por favor a decirme cuánto vale la derivada de y sobre x al cuadrado. El menos solo lo bajé. ¿Cuánto vale la derivada de y sobre x al cuadrado? 2y sobre x3. Vamos a ver. 2y sobre x3. Vamos a ver si eso está correcto. Para ello voy a borrar esta regla del cociente y lo voy a comprobar, pero de la manera que les digo que a mí me gusta. O sea, en esta forma. Entonces, voy a escribir y sobre x al cuadrado, que es esta expresión, ¿verdad? Solamente la estoy copiando. Como voy a derivar con respecto a x, entonces la x es la variable, o sea que al subirla, la voy a subir al lado derecho para que me quede como variable. Entonces esto me va a quedar yx a la menos 2. Ahí. Esa es la función nada más escrita para que la pueda derivar. Ahora la voy a derivar. Observen, como estoy derivando con respecto a x, quiere decir que la constante y se copia. Y la derivada de x a la menos 2 es bajar el exponente, que es menos 2,
copiar la base, que es x, y restarle 1 al exponente. Menos 2 menos 1, menos 3. Entonces, para que no me quede con exponente negativo, copio el menos 2y y paso el x a la menos 3 para abajo como x a la 3. Y en efecto, como bien dijo creo que Alejandro, me queda 2y sobre x a la 3. Si usted lo hace con la regla del cociente, siempre va a llegar al mismo resultado. 2y sobre x a la 3. Y esa sería entonces la primera derivada. Pero recuerde que el tema de hoy se llama derivadas de orden superior. Es decir, que ahora tengo que seguir derivando. Entonces, la segunda derivada va a ser, como es de izquierda a derecha, la segunda derivada ahora va a ser con respecto a y. Con respecto a y. Porque dice 2. Porque dice 2, ¿verdad? Entonces es con respecto a y. Comencemos. Como ya ahora sí voy a realizar la segunda derivada, y fíjense bien en esto, no voy a poner esto. Inge, Dígame. el negativo 2y no hace positivo la cosa. El El negativo. negativo que tiene 2. Negativo por negativo, positivo. Ya. Ah, sí, excelente observación. Porque la derivada de y sobre x al cuadrado, es cierto, produce el negativo, ¿verdad? Acá, por el negativo del problema es positivo. Ah, perfecto, así es. Así tiene que ser. Tiene que hacerse positivo porque el menos por el menos da más. Correcto. Bueno, les estaba diciendo que para calcular la segunda derivada, tengamos cuidado acá de no poner, aunque tengo que derivar con respecto a y, no vayamos a poner solo d sub 2, porque si yo pongo nada más d sub 2, esta orden lo que está diciendo es calcule la derivada, la primera derivada otra vez, la primera, solo que esta vez con respecto a y. Y acuérdense que nosotros ya estamos en la segunda. Entonces quiere decir que al momento de poner la segunda, tengo que poner ambos números. 1 doble. Ya es la instrucción completa. Eso significa que la primera fue calculada con respecto a x y la segunda la vamos a calcular con respecto a y. Otra vez les pido su ayuda entonces. ¿Cuál es la derivada de 2x sobre y? 2x sobre y con respecto a y. Bueno, a mí me da 2x sobre y2. 2x sobre y a la 2. Ok. Como la he estado, 2x sobre y, como la he estado, la anterior la comprobé subiendo el exponente, ¿verdad? Entonces, el denominador, perdón, lo voy a hacer de la misma manera, acá. Miren que como estoy derivando con respecto a y, entonces voy a subir la y. Entonces la voy a subir acá. La voy a subir acá. Entonces, la constante, acuérdense que se copia, ¿ven? El 2x se copia. Y la regla dice, se baja el exponente, que es negativo, se copia la base y se le resta 1 al exponente. Menos 1 me da menos 2. Para que no deje exponentes negativos, menos 2x sobre y a la 2. Entonces a esta expresión lo que le haría falta es el signo menos, ¿verdad? El signo menos de que baja aquí el exponente a multiplicar a 2. Y esa sería entonces la derivada con respecto, la segunda derivada con respecto a y del primer término. Ahora, díganme ustedes, con respecto a y siempre, ¿cuál es la derivada del segundo término? ¿Cuánto es la derivada de 2y sobre x a la 3? 2 sobre x a la 3. Positivo. Positivo. 2 sobre x a la 3. Ok. Vamos a ver acá. Acá, pues, es que con esto depende cada quien el gusto de cada uno realmente, de cómo quiere derivarlo. Mire, le voy a mostrar en este caso 3 maneras de cómo lo puede hacer. Porque si usted tiene 2y sobre x a la 3
y tiene que derivar con respecto a y, pues entonces una manera es hacerlo con la regla del cociente, que dice el denominador por la derivada del numerador. La derivada de 2y es 2, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 0, porque estamos derivando con respecto a y. Esto entre el denominador al cuadrado. Eso entonces hace que esta parte se vuelva 0 y nos deja únicamente con 2x a la 3 sobre, acá tenemos la expresión llamada potencia de una potencia. Lo que la regla dice es, se copia la base y se multiplican los exponentes. Así que 3 por 2 es 6. Y entonces es evidente que estas 3x se cancelan con estas 3 de esas 6 que hay ahí. Entonces nos queda 2 sobre x a la 3, como bien me dijeron ustedes. ¿Ven? Excelente. Esa es haciendo uso de la regla del cociente. Haciendo uso de subir el denominador. Bueno, Ingeniero, una pregunta. dígame. Entonces la segunda se saca de los primeros datos que sacamos, no es de la original, de los datos originales. No, de la original se saca la primera derivada y la segunda derivada se obtiene de la De primera. la primera. Ah, bueno, Bien. gracias. Bueno, ya me está indicando aquí esto, que el tiempo se me está acabando. Qué increíble, qué rápido. Bueno, entonces, de la otra manera, 2y sobre x a la 3, como la derivación es con respecto a y, entonces voy a subir la x como una constante acá. Entonces me quedaría 2x a la menos 3 y siempre dejo la y en la parte de las variables. Entonces ahora, si me dicen, ¿cuánto es la derivada de 2x a la menos 3y? Pues ustedes saben que la constante 2x a la menos 3 se copia y se multiplica por la derivada de y, que es 1. Entonces aquí me quedaría 2 por 1, 2, y el x a la 3, para que no me quede con exponente negativo, lo bajo y me vuelve a dar lo mismo. Pero todavía en esta hay otra manera más de verlo. Son maneras de verlo. Y es que si yo tengo 2y sobre x a la 3, yo puedo escribirlo así, ¿ve? Colocar 2 sobre x a la 3 como mi constante que está multiplicando a la variable y. Entonces, ustedes saben que al momento de hacer la derivada, la constante se copia y se multiplica por la derivada de la variable, y la derivada de y es 1. Y 2x sobre 3 por 1 es el mismo 2x sobre 3. La cosa es que por donde sea que lo haga, a usted le va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces la respuesta es 2x sobre 3, y entonces esta sería la solución a nuestro ejercicio. Es la solución a nuestro ejercicio. Un apunte importante aquí es el hecho de que no siempre la derivada va a venir escrita con la D mayúscula. La derivada puede venir escrita con la F minúscula y también puede venir escrita con la D de Jacobi. Puede venir así. Entonces, voy a borrar este espacio de aquí porque necesito mostrarles cómo se miraría esta misma instrucción con la F minúscula y con la D de Jacobi. Ok, entonces, esta expresión también se puede escribir con la F minúscula así. Solo es otra opción para indicar la respuesta. Entonces, escribimos la F minúscula y generalmente la F minúscula de lo que hace uso es de las variables. Entonces, como aquí hay un 1, eso significa que la primera derivada se da con respecto a x y la segunda derivada se da con respecto a y. Entonces, este operador equivaldría a este. Siempre
haciendo la derivación de izquierda a derecha. Pero en el caso de la D de Jacobi, que por cierto, si alguien quiere, creo que lo dije alguna vez, pero lo puedo volver a repetir. Si alguien quiere saber cómo se escribe Jacobi, es así como se oye. Es así como se oye, Jacobi, ¿verdad? Y la famosa D de Jacobi, pues es esa, ¿verdad? Con la que se representa la derivada, la D de Jacobi. Entonces, ¿cómo se vería esta misma instrucción con la D de Jacobi? Bueno, se vería la D, que me está diciendo derivada parcial, y para indicarme que son dos derivadas, entonces a esa D le ponemos un 2 acá arriba, ¿verdad? De la función, así, ¿ve? De segunda derivada parcial de la función. Eso representa las dos derivadas. Ahora, ojo, que esta es la parte más importante. En el caso de la D de Jacobi, la instrucción viene, si en estas dos, la instrucción viene de izquierda, como lo pueden ver en esas flechas ustedes, la instrucción viene de izquierda a derecha. En el caso de la D de Jacobi es al contrario. La primera derivada viene a la derecha y se deriva con dirección hacia la izquierda. O sea que, como la primera derivada es con respecto a X, vendría así. Y como la segunda derivada es con respecto a Y, vendría así. Entonces, eso me dice a mí que la derivada la tengo que hacer de derecha a izquierda. Es decir que yo voy a leer entonces derivada de la primera derivada, perdón, de la función, primero la voy a hacer con respecto a X y la que sigue la voy a hacer con respecto a Y. Entonces, en eso hay que ser bastante cuidadosos para no equivocarnos. Fíjense bien, no es que esto cambia para nada, pero miren los cambios que voy a hacer aquí. Entonces, para el caso de la primera derivada que hicimos con respecto a X, acá lo representaríamos así, ¿ve? Derivada de la función, pero noten esto, sean bien observadores en esto. Yo no le estoy poniendo el 2 todavía, porque cuando le llegue a poner este 2, es que lo que tengo ahí ya es la segunda derivada. Yo lo dejo con 1 o sin nada, pues, como que no tuviera nada, pero es un 1 realmente. Yo lo dejo sin nada, indicando que esta es mi primera derivada. Y como dice la instrucción, primero con respecto a Y. Así, primero con respecto a Y. Ahora sí, voy a la segunda derivada. La segunda derivada es con respecto a X, pero no puedo poner nada más la pura derivada parcial de X. Tengo que indicar que la primera fue con respecto a X. A ver, lo estoy haciendo mal aquí, ¿va? La primera derivada es con respecto a X, ¿ve? Con respecto a X. Y la segunda es con respecto a Y. Con respecto a Y, entonces, la primera la vuelvo a copiar, ¿ve? Con respecto a X. Y la segunda va con respecto a Y. Entonces, sean cuidadosos en esto, porque sí me daría pesar que estando esta instrucción, ustedes calculen la primera derivada con respecto a Y y la segunda con respecto a X. Sepan que ahí tendrían malo todo el procedimiento. Porque imagínense, tomar, como decía alguien ahí, la función original y primero derivarla con respecto a Y y luego la derivada, derivarla con respecto a X, va a ser un resultado totalmente distinto a alguien que haga lo correcto, empezando por derivar la función original con respecto a X y luego la primera derivada con respecto a Y. Entonces, cuidado, ¿verdad? Estos dos primeros se derivan de izquierda a derecha y este D de Jacobi de derecha a izquierda. No sé si tienen algún comentario que hacer porque el tiempo ya me está terminando. Ok, bueno. Estos solo son de dos derivadas y antes de que se me termine el tiempo, quiero hacerles mención de otras dos instrucciones, pero siempre de estas mismas, solo que para que vean la diferencia.
Miren, a veces me pueden pedir hasta la tercera derivada y puede ser que venga esto escrito así. A ver si alguien me describe rapidito cuántas derivadas tengo que hacer y con respecto a quién en la primera, con respecto a quién en la segunda y con respecto a quién en la tercera. A ver. La primera sería respecto a Y, Respecto a Y, excelente. La segunda, después a X, la tercera, después otra vez a X. después otra vez a X. Así es, Ronald. Correcto, eso es así y por eso está este 2. Fíjense que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el libro no lo escribió así? Derivada con respecto a Y, derivada parcial con respecto a X y otra vez derivada parcial con respecto a X. Pues les cuento que cuando se deriva con respecto a dos derivadas consecutivas, se pone a la 2. Eso significa. Y bueno, el tiempo se me ha terminado, jóvenes. Les voy a asignar una pequeña tarea ahí y nos vemos el día de mañana. Gracias por estar en la clase, ¿verdad? Bueno, Inge, buenas tardes. Nos vemos, Inge. Bueno, Inge, Buenas feliz tardes, tarde. Inge. Feliz tarde, nos vemos. Gracias, Inge. Bueno, gracias a ustedes.